comisión. El acta de la sesión primera queda a disposición de las señoras y señores diputados, y el acta segunda de la sesión segunda de la comisión queda sujeto a observaciones si es que así lo dicen los diputados y diputadas. Voy a dar palabra a la secretaria abogada para que dé lectura a la cuenta. Gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio número 17.143 del secretario general de la Corporación, por el cual comunica el reemplazo permanente de la diputada señora Claudia Mix por el diputado señor Patricio Rosas. Y en segundo lugar, correo del ex vicepresidente ejecutivo de NAMI, señor Robert May Nichols, mediante el cual excusa su asistencia a la sesión de hoy debido a compromisos agendados a la misma hora. Sin embargo, comunica su disponibilidad para participar en otra ocasión. Esa es toda la cuenta, presidenta. Qué bueno saber ese segundo punto. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ahí, Cristi, estoy ingresando, estoy esperando que me puedan habilitar. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Puntos varios. ¿No? Cristi, ¿no hubo posibilidad de que me hiciera ingreso con la otra línea? Presidenta, ingresé a todos los que estaban en la sala de espera. Que eran Dice que estoy ahí a la espera. Si alguien de informática me puede ayudar, porque yo no tengo nadie pendiente en la sala de espera. A ver, voy a ingresar por el otro lado. Me molesta estar ahí. Me metí por el otro lado, Cristina. Ok, presidenta. Están los invitados en la sesión. Sí, quiero pedirles excusas si es que me permiten un minuto para poder estar viéndolos bien a todos. Ahí admití. Ya, ahí sí, mil disculpas. Ya, entonces, bueno, la sesión de hoy tiene por objetivo escuchar la exposición del señor vicepresidente ejecutivo del ENAMI, el señor Enrique Valdivieso Valdés, y quiero darle la más cordial bienvenida, por supuesto, también a todo su equipo. Entiendo que también está el gerente de auditoría corporativa del ENAMI, el señor Omar Ollanade Leiva, acompañado también por el auditor especialista, el señor Claudio Díaz. También nos acompaña el día de hoy el fiscal del ENAMI, el señor Max Larraín Correa, y por último el ex gerente comercial del ENAMI, el señor Iván Fortín Ruiz. Dale vos. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, gusto de saludarlos. Y sin más preámbulo, quiero ofrecerles la palabra. Bueno, quisiera contextualizar, vicepresidente, esta es una comisión investigadora encargada, ¿no es cierto?, de poder recabar la información sobre la administración y estados financieros de la ENAMI para poder determinar eventuales adulteraciones de información e irregularidades en su gestión durante estos últimos 5 años, como asimismo también fiscalizar los actos de los órganos competentes de la administración del Estado relacionados a su funcionamiento. En el mismo periodo, vicepresidente, estuvimos con algunos funcionarios en la primera sesión donde nos dieron a conocer alguna información que a lo menos, ¿no es cierto?, ameritaba también tener el pronunciamiento de cada uno de ustedes de manera más formal. Es por eso que ofrezco la palabra. Esos son los antecedentes, ustedes manejan el mandato y cuáles fueron también las observaciones que se dispuso para poder, ¿no es cierto?, conformar esta comisión investigadora. Así que este es también el espacio que se les entrega a la empresa y en este caso a las autoridades de la plana ejecutiva para también escuchar algunas explicaciones o quizás también rectificar algunas observaciones que se han entregado. El micrófono es todo ustedes. Buenos días, diputada, presidenta de la comisión, Valeria Sicardini, honorables diputados, muy buenos días. Quisiera presentarme una breve presentación
Perdón, ¿se escucha bien? Sí, perfecto, vicepresidente. Primero presentarme, soy Enrique Valdivieso Valdés, trabajo en ENAMI a partir del 28 de abril del 2021 y he venido, en mi especialidad soy ingeniero civil mecánico de la Universidad Católica y mi especialidad y lo que he hecho prácticamente en los últimos 30 años es principalmente reingeniería en empresas. Esa es prácticamente una definición que tengo. No solamente en medianas empresas, sino que también grandes y también en empresas pequeñas. Ese ha sido prácticamente el trabajo que me ha tocado realizar como profesional. Reconocemos en esta instancia que nos va a dar la herramienta de aclarar inquietudes y preocupaciones y mostrar los avances y los buenos resultados que ha tenido la ANAMI en el último tiempo. Hemos querido un poco aprovechar esta instancia, no solamente para contestar las inquietudes, sino que también mostrar dónde estamos. Nuestro equipo ha liderado un gran esfuerzo para perfeccionar estándares de transparencia, mejorar los procedimientos internos y avanzar en los niveles de productividad y eficiencia. Ello se ha visto recompensado con los resultados financieros y las operaciones históricas. Y acá me quiero detener un minuto, Presidenta, en poder aclarar dos conceptos principales que mueven a esta administración y a este equipo. La primera es que para una empresa como la ENAMI es fundamental tener claro que hoy día para llevar a cabo el trabajo y la transformación que nos hemos prepuesto, se necesita tener en consideración la mejora continua. La mejora continua es parte de los procesos ISO con la normativa ISO 22301, que permite mantener los planes adecuadamente priorizados. ¿Qué significa esto? Que vamos a priorizar las cosas que tenemos que hacer primero y dónde podemos ir mejorando. Segundo, preparar a la organización para responder a incidentes no pensados que impactan a la organización, no solamente en la organización en términos de recursos humanos, sino que también en los resultados financieros y económicos. Y por último, recuperar el negocio de una forma sustentable, de modo poder asegurarnos de que estamos cumpliendo con los ámbitos social, ambiental y económico. El otro gran concepto que hemos manejado acá en la organización, desde el momento que estoy y con el equipo que me ha acompañado en este trabajo, es el trabajo en equipo. Más actividad, más integración. Creo que eso es la parte fundamental del trabajo que tiene que hacer la ANAMI para poder salir y seguir siendo sustentable en el tiempo. Necesitamos tener técnicas más efectivas para conseguir los grandes logros. El objetivo común significa que compartimos responsabilidades y ahí, sin equipo, no hay logros. Creo que esa introducción es importante mencionarla porque no hay empresa hoy día de esta envergadura que sea capaz de avanzar en los cambios y lo que tiene que hacer para ser sustentable en el tiempo. Con el compromiso de todos los trabajadores se ha demostrado que NAMI puede ser sustentable. Perdón. Vamos a poner la presentación para que me puedan seguir más en detalle con mayor de lo que estoy diciendo. No se preocupe, vice. No sé si es que puede habilitar, Cristina, para poder presentar, proyectar, compartir pantalla, perdón. Sí, Presidente. Milenka, si me puedes ayudar a compartir pantalla. Gracias. No sé si ahí pueden ver. Sí. Se ve. Perfecto. Perfecto. Como decía, el compromiso de todos los trabajadores se ha demostrado que la NAMI puede ser sustentable en 3 ámbitos, como dije anteriormente. Eso se ha demostrado y lo estamos haciendo. Nuestra fundición, el NAMI de la Lira, en esto ha tenido un rol protagónico y no quiero dejar de mencionarlo y recalcarlo. Revertir los resultados operacionales negativos de los últimos 10 años. Como ustedes sabrán... Presidente, discúlpeme, solo para efectos de ordenamiento, ¿no es cierto?, en la sesión. Tenemos hasta las 13 horas.
Por lo tanto, ¿cuánto dura la presentación en términos generales para después entrar, ¿no es cierto?, a revisar los detalles y los objetivos que nos convoca esta sesión de la comisión investigadora? Porque me imagino que esta es una presentación también de los desafíos y las metas y el rol que cumple el ENAMI, pero también tenemos que darle espacio para lo que nos convoca, que es estas denuncias que se han presentado, graves denuncias, y que también necesitamos un poco ahí las explicaciones de estos antecedentes que se han entregado a la comisión. Solo para ordenar, porque tengo que ver cuánto tiempo usted dispone de eso, porque también hay otros invitados. Por supuesto, Presidenta. He pensado que la presentación no debería tener más de 18 minutos, pensando en que teníamos 1 hora y media. Ya, perfecto. Bueno, como decía, nuestra fundación en la ambientalidad ha tenido un rol protagónico en este desafío, en esta nueva visión que tenemos de reingeniería y revertir los resultados operacionales negativos en los últimos 10 años. Como ustedes sabrán, el promedio de los últimos 10 años, las pérdidas por utilidades operacionales son de 53 millones de dólares al año. Es una tremenda cantidad de dinero. Reducir el número de accidentes en ARMI de la Lira y sus plantas. Esto ha sido un concepto fundamental. No existe trabajo bien hecho si no se hace con seguridad. Y en eso hemos sido reconocidos por el Consejo Nacional de Seguridad, premiando no solamente a la Fundación, sino que también a 3 plantas nuestras. Tercero, la baja de la tasa de la Asociación Chilena de Seguridad a 0. Este es un logro poco visto en la industria, poco visto en las empresas. Esto significa que nos cobran el base y no tenemos ningún castigo por accidentes o incidentes. El otro tema que es muy importante para una fundición como la Guaypote es bajar los índices de emisiones de azufre en 328% en los últimos 5 años, arsénico 472. Esto es un logro tremendamente importante y esto también responde a gran parte de las consultas y las observaciones que salieron en la primera reunión que ustedes tuvieron con algunos personas, tanto del sindicato como de terceros. Y todo lo anterior se ha logrado bajo estrictas medidas de seguridad por el COVID. Hemos trabajado día a día con el esfuerzo de todos los trabajadores y trabajadores de la ENAMI y en especial de las unidades productivas. Esto hemos querido destacarlo no solamente en forma interna, sino que también externamente. Lo hemos hecho saber en los comunicados de prensa, a los sindicatos y a nuestros trabajadores. Yéndonos a los temas más importantes que he logrado rescatar de las entrevistas que han habido anteriormente y de los comunicados que han salido y de la formación de la comisión, el primer tema que les preocupa es la evolución de la deuda. Importante destacar que la deuda, marzo del 2022, estamos proyectando que será de menos de 400 millones de dólares. ¿Cómo ha sido la evolución de esta deuda desde el inicio del 2018 a la fecha? Aumentamos en forma importante el CAPEX. El CAPEX es todas las inversiones que se han hecho durante estos años, son 142 millones de dólares. ¿Eso cómo se ha financiado si no teníamos utilidad? Se ha financiado con más deuda. También el margen operacional, la caja. Eso es dinero que se necesita para poder operar día a día. El aumento, eso fueron 188 millones de dólares. El delta de capital de trabajo por el precio del cobre, que el precio del cobre, al ser más, al haber subido de 2.50 a 4.10 o 4.20 el promedio, significa que la ENAMI necesita prácticamente 59 millones de dólares más para poder operar y para poder financiar esta operación. Además, stock de minerales siguieron aumentando en poderes de compra seco que recibimos la pequeña y mediana minería con 63 millones de dólares. Afortunadamente, por margen no operacional, hemos tenido una recuperación de 99 millones, dividendo por 28 y la variación de caja con 58. Eso nos lleva a un cierre de diciembre menor de 500 millones de dólares con 471, y esto significa tenemos en caja 51 millones de dólares. ¿Por qué? Porque hay un pago importante de cerca de 30 millones de dólares recibido en diciembre. Y nuestra proyección a marzo, como dije anteriormente, va a ser inferior a los 400 millones de dólares.
importante mencionar que vía anticipo hemos logrado bajar en forma importante el nivel de deuda y seguir cumpliendo con los pagos a pequeña y mediana minería. Este tema es de una importancia muy significativa para la ANAMI. En los meses de mayo, junio de este año, tuvimos que rechazar algunos pagos a los pequeños y medianos mineros, producto de que no teníamos la caja suficiente. Con este trabajo que se ha hecho, esto lo estamos logrando y estamos cumpliendo con eso. Además, hemos hecho gestiones para anticipar los pagos. Antes, y normalmente, se vendía el ácido sulfúrico en que nos pagaban prácticamente a 45 días después de que lo entregaban. Hoy día nos van a hacer un prepago y nos van a pagar antes de que retiren el producto. También hemos hecho una gestión parecida con la venta de producción de alguna parte de la producción de cátodos y hemos logrado bajar 50 días aproximadamente. Ambas situaciones nos ayudan en forma importante a bajar esta deuda y este nivel de caja que es la que necesita la ANAMI. Siguiendo con la presentación entonces y la evolución de la deuda, como dije anteriormente, hemos tenido deudas acumuladas del orden de 500 millones de dólares, 594 en los últimos 10 años, que es el promedio de los 53 por 10 años. Es necesario rectificar la información aportada por el presidente del sindicato número 1 a esta honorable comisión sobre los conceptos del nivel de deuda y sus causales. La deuda se ha debido principalmente al aumento de capital de trabajo y pérdidas operacionales. Esto fue largamente explicado en las reuniones que hemos tenido con el sindicato, tanto el 6 de julio como el 18 de noviembre. Creo que es importante insistir a esta comisión que no se confunda, como mucha gente se ha confundido, que deuda no es sinónimo de pérdidas. Las deudas, como expliqué anteriormente, se deben a una situación diferente, aumento de capital de trabajo principalmente. Dicho eso, en el cuadro izquierdo inferior se puede ver cómo venía la evolución de las pérdidas operacionales, los resultados operacionales a lo largo del tiempo, y con este trabajo que se ha hecho con toda la participación de este equipo profesional y los trabajadoras y trabajadores de NAMI, hemos logrado revertir este resultado en el 2021 y estamos dejando las bases para que el 2022 sea igual o mejor que este año. ¿Por qué necesitamos tener resultados positivos? Porque nos hemos propuesto tener un 4% de utilidad para que la NAMI pueda ser sustentable en términos de poder recuperar sus plantas y poder reinvertir al menos esos 50, 60 millones de dólares que debiera ganar la NAMI para poder mejorar su infraestructura, que es otro de los temas que viene más adelante. El resultado en EBITDA, como se ve en el cuadro de la derecha, también positivo para este año 2021 y la proyección 2022, y esto significa el EBITDA es la capacidad que tiene la empresa de generar dinero para poder bajar y pagar sus deudas. Sin EBITDA no hay generación de caja, y sin haber generación de caja no hay ninguna posibilidad de revertir la situación de esta escalada de deuda que hemos logrado revertir ahora el año 2021 y el año 2022 debería ser aún mejor. Siguiendo con la presentación, entonces paso al punto 2, que les preocupa a esta comisión, es la inversión en instalaciones. En los últimos años se han priorizado las inversiones en las mejoras operativas y ambientales para mejorar el desempeño ambiental y operacional de la fundición y sus plantas. Principalmente la fundición, que es donde, como todos sabemos, tenemos una fundición antigua, una fundición que no por ser antigua tiene que ser contaminante. Hoy día hemos hecho un tremendo logro, como lo vamos a ver en la lámina medioambiental más adelante, de las emisiones, pero es importante destacar que la inversión de NAMI de la Lira en los últimos años ha sido del orden de 90 millones de dólares. Esto es una tremenda cantidad de dinero que se ha gastado, principalmente 70 millones en la transformación de la planta de tratamiento de gases de cola,
y 20 millones de dólares que se gastaron en la mantención de junio del 2021, con lo cual se hacen estos 90 millones de dólares. Esto es una tremenda inversión para una planta como la fundición, que ha tenido logros importantísimos y los resultados ayudan a los resultados que tenemos este 2021 y la proyección 2021. ENAMI tiene y ha tenido siempre capacidad ociosa en todas sus instalaciones. Aquí creo que es importante destacar. La ENAMI nunca ha dejado de atender las necesidades de la pequeña y mediana minería. Con el plan futuro que hemos elaborado, este equipo de ENAMI debiera tener utilidades, como dije anteriormente, del 4% sobre las ventas, lo que debiera permitir construir y mejorar todas sus instalaciones en un periodo no mayor a 5 años. Refiriéndome al tercer punto, el cumplimiento de la normativa ambiental, que para la ENAMI ha sido algo fundamental y, como dije anteriormente, no existe trabajo bien hecho si no se hace con seguridad, y la seguridad medioambiental para nosotros ha sido un driver importante. Hemos logrado reducir sustancialmente tanto las emisiones de azufre como de arsénico. Creo que los logros que ha obtenido la ENAMI son logros destacables para la industria completa. Esto es difícil de alcanzar en cualquier otra fundición, tanto en Chile como en el extranjero. La resolución 1479, 29 de junio del 2021, se aprueba la metodología actualmente en uso. Y no hemos salido nunca, no nos hemos apartado de esta aprobación y de esta resolución y esta aprobación que tenemos. La información está 100% en línea con el Ministerio de Medio Ambiente. Se monitorea la calidad del aire, las emisiones de dióxido de azufre de la planta de tratamiento de Cora y la meteorología. La meteorología juega un rol importantísimo en esta fundición y en todas las fundiciones a lo largo de Chile. Como podemos ver en el cuadro inferior de la izquierda, podemos ver que desde 2018 a la fecha hemos bajado de 9.062 toneladas por año a unas emisiones de 2.172. Esto es extraordinario. Esta baja realmente que se ha logrado acá es de reconocimiento industrial e internacional. Y la captación, subirla del 90 al 97.1 en este año 2021 en promedio, es fantástico. Hoy día la normativa nos manda a que la norma de emisiones son 6.440. Nosotros estamos casi a un tercio de las emisiones que dice la norma. Y la captación tiene que ser sobre el 95%. Nosotros estamos en 97,1%. Destacable este trabajo realizado por la fundición. También en materia de captación de arsénico. La norma dice 17 toneladas por año y una captación arriba del 95%. Ustedes pueden ver que la captación está en 96,8% y estamos en unas emisiones de 3,8 toneladas por año versus las 17 toneladas que dice la normativa. Esto se ha logrado, como se ve en la parte inferior de la flecha, por el plan y los gastos que hicieron en la planta de gas para la eliminación de humos negros en 2019, junto con la mejora en la planta de tratamiento de gases de cola, y el trabajo que se hizo en 2020 ahora con la mantención y se mejoró el sistema de carga fría a convertidor, que eso también trajo un tremendo beneficio. Esas situaciones muestran el compromiso que ha habido en términos de inversión. El tema del resultado y las misiones a partir de la auditoría metalúrgica, que es el cuarto tema que le preocupa a esta comisión, creo importante destacar los tres objetivos principales que había acá en esta auditoría. Era revisar los resultados del balance metalúrgico de la fundición en la Lira y su impacto, analizando y verificando la información y su entrada y salida a inventario material, de modo de determinar los resultados
que sean una información trazable y fidedigna. Ese era el principal objetivo. El segundo, analizar el tratamiento en el balance de los movimientos de circulantes de mata hacia planta mata y ballenar, y el método de cálculo de recuperación y rendimiento. Y por último, el periodo de revisión considerado es de enero del 2018 a septiembre del 2020. Aquí hubieron 12 conclusiones, muy importantes las 12, pero la principal fue ajustes, modificaciones y redefiniciones como producto de la creación del complejo metalúrgico Maipote. Este complejo metalúrgico Maipote, para que se entienda, distinguidos diputados, se refiere a que antes la fundición y la planta, que están prácticamente de vecinos, tenían y corrían por carriles separados. Hoy día el trabajo conjunto ha permitido aprovechamiento sustantivo que ha sido la mejora tanto para la planta como para la fundición, mejorando y recuperando productos que tenemos ahí, como son las escorias hoy día, que las escorias, como sabrán ustedes, es un remanente, un pasivo ambiental, hoy día lo recuperamos y eso ayuda a la recuperación metalúrgica de la fundición. Otras medidas adoptadas, como dije anteriormente, de la mejora continua. Previo a la auditoría, ENAMI había eliminado la venta de circulantes a terceros que generaban pérdida de ENAMI. En 2019, para que tengan una idea, se vendían estos circulantes, se vendían a terceros a un valor aproximadamente del 25% del metal contenido en estos ladrillos. Eso es un gran cambio y la ENAMI ha hecho beneficio de eso. Segundo, recuperar los circulantes produciendo productos comerciales como asno y cato. Eso es parte de la implementación de mejora continua. Implementar procedimientos para control de balance metalúrgico en el plazo de una práctica. Esto es muy importante mencionarlo, Presidenta. Siempre existió una práctica, que esta práctica se fue creando con el tiempo y hoy día esto fue reemplazado a raíz de esta auditoría por un procedimiento que está escrito y funcionando a partir de septiembre del 2021. También implementar el procedimiento de control de balance metalúrgico, cambio del criterio de clasificación de escoria del horno eléctrico como circulante de baja ley realizado por el superintendente de operaciones salientes. Esto se implementó el año 2020 y ha sido una buena práctica. Hay que reconocer que esta práctica viene a ayudar y dar la dirección correcta. Por último, para terminar con este punto de los resultados de la auditoría metalúrgica, tenemos los comentarios del señor Carlos Fernández por supuesta manipulación de inventario de cobre, ya que se hacen, según lo que dice, aparecer y desaparecer cobre de un mes a otro. Es importantísimo destacar que los cierres mensuales son una tarea larga y difícil de hacer, y como es dinámica la fundición y está entrando y saliendo mineral, hay que hacer cortes de inventario un tal día y la fundición no puede parar ni un minuto para hacer estos inventarios. Se producen pequeñas diferencias y esas son auditadas al menos una vez al año por el auditor externo, de modo de certificar tanto el volumen como la ley. Esto al final de año, si uno se equivocara en forma intencional o involuntaria, quedaría claramente demostrado al final del año con esta corrección de inventario. Las medidas de mi antecesor Robert May Nichols fue solicitar la auditoría del balance metalúrgico de la fundición en agosto del 2020. Las principales recomendaciones de la auditoría son estas tres, no me quiero detener mucho ahí, pero esa actualización de la normativa interna, los procedimientos de inventario de los productos mineros y las regulaciones en la nota de inventario del estado financiero respecto al criterio contable del método de costeo por absorción de los circulantes. Esto es muy importante porque esto es un poco lo que nos damos por balance. Desde mi llegada me enteré y se me presentaron los diferentes trabajos que se habían hecho a este respecto y
yo como superintendente, yo como vicepresidente ejecutivo de NAMI, solicité la creación del informe de balance metalúrgico de la fundición mediante un oficio, el cual se recibió, y lo que se pedía principalmente era determinar responsabilidades y avanzar con él. También el equipo de NAMI ha hecho estas tres seguimientos, que es la actualización de la política contable de costo y actualización de los procedimientos de inventario, eliminación de las ventas de circulantes a terceros que generaban pérdidas importantes en la NAMI, y por último, reprocesar los ladrillos refractarios y circulantes en general, con alto contenido de cobre para la producción real de ánodos y cátodos. Con esto, el beneficio queda en la NAMI y no es vendido a terceros para que ellos reprocesen fuera de nuestras instalaciones. Por último, como quinto punto, tengo la transparencia. La transparencia para nosotros, desde el 2018 al 2022, se ha avanzado en forma importante. Se han tomado prácticamente 6 iniciativas que van apuntadas a la transparencia, y la transparencia obviamente que impacte al resultado y a la operación de nuestra fundición y de nuestras operaciones en general. Creación del área de compliance en febrero del 2019, nombrando un oficial de cumplimiento. La creación del modelo de prevención del delito para cumplir con la ley 20.393. Certificamos en enero del 2020, por 2 años, por primera vez a la NAMI desde que se promulgó la ley. El área de compliance está trabajando en el desarrollo de modelo de una política de prevención del delito. Se ha trabajado fuertemente en capacitar a los trabajadores de NAMI en todas estas materias, con e-learning masivos y también clases presenciales por Zoom y comunicaciones internas. Se ha mejorado la incorporación, la información disponible en la página web, esto es directorios, reuniones, prácticamente hemos sido muy transparentes. Y por último, la certificación Feller Rate certificó el modelo de prevención del delito de la empresa NAMI y la extendimos hasta el 2023, recién el mes pasado. Por último, afirmaciones quisiera referirme a las afirmaciones que se hicieron respecto a nuestro gerente de fundición, Hernán de la Vida. El caso de venta concentrado de Codelco, División El Salvador, el señor Marcelo Augusto fue gerente de operaciones de la División El Salvador y por consiguiente responsable de todas sus operaciones, minas, plantas, fundición y refinería. Consecuentemente, el general de fundición y refinería reportaba al señor Bustos. Se aclara que el señor Bustos no fue desvinculado ni amonestado y tampoco imputado en el caso Codelco Salvador. Solo declaró ante la Cámara de Diputados para esclarecer los hechos. Posteriormente, el señor Bustos se mantuvo trabajando en Codelco, en la Vicepresidencia de Operaciones Norte, como asesor directo del vicepresidente de Operaciones, señor Marcelo Villota, y luego con el señor Octavio Araneda. El caso Codelco Salvador no fue una venta, sino que fue un robo concentrado que denunció la corporación y por lo que luego fue indemnizada. Yo quise levantar este tema para aclarar lo expuesto en la primera sesión de esta comisión respecto al ejecutivo de NAMI y dejar fuera de esta investigación estos comentarios, ya que esto puede dañar la imagen y reputación de nuestro colaborador y ejecutivo de NAMI. Por último, para cerrar, 2 comentarios que quisiera aclarar, algunos comentarios de la primera sesión de la convención. Se ha dicho que se necesita inyectarle a la NAMI y se ha hablado de la inestabilidad financiera. NAMI hoy está en su mejor situación de los últimos 10 años y se espera tener resultados positivos en 2021 y 2022. Estos resultados son a base de un tremendo trabajo realizado en los últimos 5 años, 4 años, que ha sido de mejorar nuestras instalaciones, de hacer nuestros procedimientos más efectivos y productivos. También quiero terminar cerrando. Se ha hablado de mentira y montaje a la población. Quiero ser muy claro en el punto. Hasta donde yo sé, y toda la información que he recibido, nadie ha mentido a la población
al menos con mi conocimiento. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, vicepresidente. ¿Alguien más de su directorio va a hacer uso de la palabra o comenzamos con la ronda de preguntas? No, partamos nomás con las preguntas, señora presidenta. Perfecto. Sí, diputado Iguren, tiene la palabra. Presidenta, entiendo que está Iván Fortín ahí y entiendo que no es parte del directorio. Podría también intervenir. Sí. No sé, ahí usted escuchó, vicepresidente, al diputado Iguren, si es que alguien nuevamente hace la pregunta, si es que alguien más quiere hacer uso de la palabra. Porque en realidad, bueno, nosotros invitamos a varios, ¿no es cierto?, que son parte de la empresa, que me imagino que por un tema, ¿no es cierto?, jerárquico vino el directorio y también parte del fiscal, del ENAMI y también de lo que es la gerencia de auditoría. Si es que es una sola presentación, podemos hacerle también preguntas, de lo contrario, diputado Iguren, de manera personalizada. ¿Ya? Ofrezco la palabra, vicepresidente. Perdón, solamente hay que agregar, presidenta, que en mi calidad de vicepresidente ejecutivo, yo nunca he trabajado con don Iván Fortín, es verdad, no lo conozco, no he tenido la oportunidad de trabajar, y no es gerente de la NAMI, como se ha dicho en este momento, él es un ex gerente de NAMI. Sí, toda la razón. ¿Le parece si es que, diputado Iguren, hacemos primero las consultas al directorio y después le damos la palabra a don Iván Fortín? ¿O don Iván, usted le parece que es más prudente hacer uso de la palabra ahora y ya después al final hacemos las preguntas? Dígame usted. Está sin micrófono. Diputada, buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, don Iván. Todas las personas de la comisión, el señor vicepresidente del ENAMI y su equipo ejecutivo. Bueno, yo estoy aquí para que me hagan las preguntas pertinentes, porque la verdad es que yo ya me retiré del ENAMI hace 2 años casi. Ya, así perfecto. Que estoy a disposición de ustedes. No se preocupe. Entonces vamos a comenzar con las rondas de preguntas. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra o comienzo yo? ¿No? Bueno, quería preguntarle a usted, vicepresidente, si usted nos puede dar a conocer los resultados reales de la auditoría interna que se realizó, porque no sé si usted vio la sesión anterior donde se hablaba de una auditoría que es donde nace, ¿no es cierto?, toda esta especulación o quizás como suspicacias, observaciones a propósito de la presentación que se les hace a los propios trabajadores versus los resultados, ¿no es cierto?, que entrega efectivamente esta auditoría. Bueno, creo que el principal y primer resultado que entrega la auditoría es que había una práctica y no había un procedimiento cómo poder llevar esta operación, que es muy normal en las condiciones de usar y reprocesar recirculante. Yo creo que la principal conclusión ha sido que teníamos una práctica y que la práctica era vulnerable y que eso se reemplazó por un protocolo claramente establecido cómo hacerlo para el futuro. Pero entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones de esa auditoría? En palabras simples, vice. Estoy aquí con nuestro auditor jefe, que también fue citado, a lo mejor sería más claro que él aclare esta pregunta. Buenas tardes, presidenta, y todos los diputados y diputadas presentes. Con respecto a la auditoría, también escuché obviamente la presentación anterior del mes pasado. Robert McNichols, el vicepresidente anterior, fue el que solicitó la auditoría el 24 de agosto de 2020. Esta es una auditoría a la revisión de los procesos y cómo se elabora el balance meteorológico. Por lo tanto, los procedimientos fueron focalizados en esa dirección.
Es muy distinto cuando se hace una auditoría de investigación o una auditoría mucho más técnica que es forense. Es una auditoría al levantamiento del proceso. Esta auditoría fue solicitada por el vicepresidente de la época, y después voy a detallar un poco cuáles son los principales resultados. Esta auditoría después fue presentada, ¿no es cierto?, a los gerentes responsables de los procesos, que era el gerente de finanzas a cargo de la época, y Marcelo Justo, gerente de la fundición, que actualmente sigue siendo el gerente de la fundición, y además el vicepresidente ejecutivo. Una vez presentados estos resultados, he revisado muchas veces las observaciones, se presentó en el mes de diciembre al comité de directores, ¿ya? Yo le reporto al comité, al directorio por intermedio de un comité, que es el comité de directores de auditoría riesgo y ética. Eso se hizo en diciembre del 2020. Posterior a ello, ya los primeros días de enero, se emite el informe final ya firmado como informe definitivo, en el cual he enviado a los gerentes responsables y al vicepresidente de la época, y posteriormente a los directores que componen el comité de auditoría, riesgo y ética. Lo que quisiera comentar es que en ningún momento durante el proceso de la auditoría tuve yo información de una denuncia. Lo que fue solicitado fue una auditoría al proceso de balance metalúrgico. Si es que los trabajadores o dirigentes sindicales tuvieron algún tipo de acuerdo con el presidente ejecutivo de la época, Roberto Magnico, yo lo desconozco, por lo tanto la pregunta debiera hacerse a él en su momento, ¿ya? Después de eso, se presentan, bueno, y durante el curso de esta auditoría entrevistamos a muchas personas, aproximadamente 15. No sé si soy yo o yo lo escucho muy cortado. Vamos a cambiar el micrófono. Sí, por favor, porque le escuché la mitad de lo que estaba. ¿Ahora me escucha bien? ¿Aló? Ahí sí, de nuevo, disculpe, pero yo le escuchaba muy mal. Ya, entonces, ¿todo de nuevo? ¿O continúo? Entonces, durante la auditoría entrevistamos a más de 15 personas. Dentro de esas personas estaba el señor Carlos Fernández, como un entrevistado más. Obviamente solicitamos antecedentes, tuvimos que reprocesar mucha información porque hay mucha manualidad. Por lo tanto, no es que se haya tenido una reunión especial con el señor Carlos Fernández. Se entrega la auditoría definitivamente en enero del 2021 y en forma posterior, cuando llega el nuevo vicepresidente Enrique Valdivieso, yo le informo de todas las auditorías que se han hecho en el último tiempo y las que están en proceso, y sale el balance metalúrgico y le cuento, ¿no es cierto?, las observaciones que nosotros encontramos. El vicepresidente cita al señor Carlos Fernández, en la cual él mismo menciona, yo participo como ministro de FE, ¿no es cierto?, y viene a Santiago en mayo y le explica todas las situaciones que él ha estado levantando con respecto específicamente al balance metalúrgico. En esa conversación o reunión que tuvimos con él, todo lo que él levantó, todo lo que él nos comentó, está arrojado en los resultados de la auditoría. No hay nada nuevo asociado a lo detectado en el balance metalúrgico. En esa reunión, en ningún momento nos habló sobre posibles adulteraciones en los indicadores medioambientales. Por lo tanto, fue una reunión solo focalizada a la auditoría del balance metalúrgico. Y por último, también él nos aclaró en esa entrevista, yo siendo ministro de FE, donde él hasta ese momento no había tenido ningún tipo de presión por parte de sus superiores o ejecutivos superiores. Había tenido un par de diferencias de opinión, pero no se podía mencionar que era un acoso laboral. Esa fue la única entrevista formal que tuve con el señor Carlos Fernández, y entiendo que posteriormente se reunió nuevamente ya estando fuera de la compañía. Con respecto a los resultados de la auditoría, si usted me preguntara cuáles son los principales, son dos observaciones, ¿ya? El informe obviamente ustedes lo pueden solicitar e incluso ya le contestamos un oficio con las principales conclusiones. El resultado de este trabajo se puede mencionar en 4 grandes temas. Son 2 observaciones, todas son de impacto alto, con una categorización bajo, medio, alto, extremo. Por lo tanto, en ningún momento, como dice el señor Carlos Fernández, se le ha bajado el perfil a esta auditoría. Está clasificada como alto y fue informada a todas las instancias que correspondían de acuerdo al gobierno corporativo que tiene esta compañía.
si me pregunta cuáles son las principales observaciones, que son las mismas que dijo el señor Carlos Fernández. Obviamente cada uno le puede poner el tenor que quiere a una situación. Una de esas observaciones es el reemplazo de la escoria Botadero como circulante baja ley, con impacto, ¿no es cierto?, en los indicadores de la fundición, como la recuperación, como el margen metalúrgico, el margen operacional y coberturas de circulante. Él lo dijo, el señor Carlos Fernández, y yo también en el informe de auditoría emitido en enero de este año está esa observación. Lo que ocurre es que durante el año 2019, fines del 2019 y parte del 2020, el escoria Botadero se transformó como circulante de baja ley, por lo tanto, ese material no se castigó, debiendo haberse castigado, y se volvió a procesar. Eso obviamente genera un mejor indicador para la fundición. La otra observación importante, que también lo dijo el señor Carlos Fernández, es con respecto a la CNU. Me voy a ir al informe, que es la observación número 2 del informe. Con respecto a la CNU, nosotros estamos diciendo que hay una CNU sobreestimada. ¿Por qué? Porque en el fondo hay circulante de baja ley que se genera en la fundición y se envía a la planta Vallenar y a la planta Mata. Estas plantas las reprocesan y la vuelven a enviar a la fundición, ingresando como nueva carga nueva útil. Como lo dijo también el señor Carlos Fernández, la carga nueva útil es todo lo que recibimos de los minerales, una carga fresca. Por lo tanto, todo lo que se circula y se vuelve a procesar y vuelve a ingresar a la fundición no debiese ser una carga nueva. Obviamente esto también genera, ¿no es cierto?, mejora en indicadores de la fundición. Pero estos son eventos, ¿no es cierto?, que ocurrieron durante el periodo fines del 2019 y parte de 2020, donde la elaboración de balance metalúrgico está desestabilizado, principalmente por dos motivos principales. Permiso. ¿Le puedo hacer una consulta, disculpe? Sí. ¿De qué oficio se refiere usted que mandaron los resultados? No, la Cámara nos pidió, ¿no es cierto?, que le respondiéramos sobre las observaciones de este informe, y se envió respuesta, pero no le adjuntamos el informe. No está el informe. Pero no le enviamos el informe completo, Presidenta. ¿Lo puede hacer llegar a la comisión investigadora? Por supuesto, por supuesto. Muchas gracias. Entonces, ¿por qué se producen estas situaciones? Se producen porque el balance metalúrgico tenía una desestabilización debido a que en el balance metalúrgico, solo de la fundición, se incorporó la planta Mata, que es la que comentaba, ¿no es cierto?, el vicepresidente ejecutivo, está al lado de la fundición, y se generó un solo complejo. Ese complejo, de alguna forma, se tuvo que plasmar en el balance metalúrgico y empezó a tener desestabilizaciones. Por lo tanto, obviamente se tuvo que hacer muchas mejoras, ajustes, regularizaciones. Ahora, el balance metalúrgico tiene muchos inputs, ¿ya? Porque todo lo que ingresa a la fundición debe salir. Tiene que salir como ánodo, tiene que salir como circulante, como escoria, como contaminación, como ácido, todo tiene que salir. Entonces, cualquier variable que falle tiene que ir ajustándose a las otras variables, porque tras 100 tiene que ser 100. Entonces, en este periodo de desestabilización, obviamente se generaron mucho más ajustes de los años anteriores, que está informado en el balance. Ahora, otra de las observaciones es la falta de gobierno dentro del proceso. No había un procedimiento el que explicó el mismo el ex trabajador Carlos Fernández y el vicepresidente actual. Nunca en AMI había existido un procedimiento que normara cómo se debe elaborar un balance metalúrgico. Nunca en la historia. Ahora sí hay un procedimiento que está desde septiembre a octubre del 2021, aprobado y firmado por el gerente de la fundición, ¿no es cierto?, distribuido a los trabajadores que elaboran el balance metalúrgico. Por lo tanto, ahí está todo normado, incluso los ajustes. Si es que hay que aplicar un ajuste, ¿qué variable puede ajustar? No todas las variables se pueden ajustar. Hay algunas variables que no son ajustables y otras sí, ¿ya? Y adicionalmente, esos ajustes debiesen y tienen niveles de aprobación.
Antes, obviamente, no existían esas autorizaciones. Si un ajuste chico, el jefe del encargado de elaborar el balance metalúrgico lo puede aprobar. Si un monto más grande, el superintendente. Y si un monto ya mayor, ¿cómo se llama?, el gerente de la fundación. Y si hay que cambiar el modelo, debe ser aprobado por una instancia superior como el vicepresidente de la compañía. Eso no existía y eso fue levantado en la auditoría. Y por último, de las dos observaciones, hay otra observación que es los ajustes a los stocks no de circulantes, sino que de concentrados, que también lo nombró el señor Carlos Fernández. ENAMI tiene un sistema que se llama Kraven, que es el sistema que maneja el stock de las tolvas donde se estoquean los concentrados. En agosto del año 2021, hubo diferencias entre el stock de la contabilidad financiera, ¿ya?, de los concentrados, diferencia de los stocks en el balance metalúrgico y diferencia en los stocks del Kraven. Entre los tres sistemas existían diferencias. Por lo tanto, desde, ¿no es cierto?, desde el área de finanzas y contabilidad de la fundición, propusieron, ¿no es cierto?, y solicitaron hacer ajuste al sistema Kraven. Por lo tanto, en el fondo, tiene una aplicación operacional, pero teníamos diferencias que hay que ir trabajando y ajustando porque estaba inestable todo el proceso. El informe de auditoría tiene muchas más observaciones, son 12 observaciones, pero esos son los principales hallazgos, ¿no es cierto?, que pueden haber generado ¿no es cierto?, cierta incertidumbre por parte de los trabajadores que pueden haber conversado con los dirigentes sindicales. Nosotros nos juntamos con todos los trabajadores que trabajan en el balance, elaboración de balance, y todo lo observado está en dicho informe. Eso es lo que le puedo transmitir, Presidenta. Obviamente hay planes de acción comprometidos para cada una de estas observaciones. Y esos planes de acción, por ejemplo, la observación 1, que es el tema del cambio de clasificación de la escoria a circulante de baja ley, al día de hoy ya no se está realizando. El ingreso de nueva carga nueva útil, de lo que viene de la planta Mata y de lo que viene de la planta Vallenar, tampoco se está realizando. El procedimiento ya está operando. Lo que yo le puedo transmitir es que los planes de acción están implementados, pero la auditoría que yo le diré es del año 2018 a julio del 2020, por lo tanto no sé lo que ha ocurrido en forma posterior, pero sí tengo evidencia de la implementación de esos planes, pero no lo he vuelto a auditar. Sin embargo, adicionalmente, en septiembre del 2021, Cochilco, producto de esta misma auditoría y también por los descargos de los trabajadores, es que comenzó una auditoría al balance metalúrgico, me imagino con un alcance distinto al de auditoría interna. Obviamente nosotros ya hicimos 2018, 19 y parte de 2020, yo esperaría que Cochilco esté auditando 2020 y 2021. Desconozco el estatus de esa auditoría, pero ellos también están realizando una auditoría producto de esta situación. ¿Les puedo hacer una pregunta antes de darle la palabra a diputado Iguren? Adulteración en el balance metalúrgico. Me imagino que estamos hablando de la ley de los minerales, en este caso de los proveedores del ENAMI. Eso hace aumentar los volúmenes. ¿Ustedes creen que eso es grave? Porque en términos desde el punto de vista contable, metalúrgico, eso es grave. ¿O no? ¿Qué opinión tiene la empresa sobre los resultados de esta auditoría interna? Y solo para hacer paréntesis, si es que es posible que me hagan llegar la auditoría interna formal que hizo, ¿no es cierto?, la ENAMI, y no la que después se le presentó a los trabajadores, que es una presentación con un resumen. Si es que es posible, por favor. Sí. Vicepresidente, ante la pregunta. Presidenta, sí, efectivamente aquí hay que distinguir, como dije anteriormente, el balance metalúrgico es algo que tiene que hacer el cierre de todos los meses. Cada mes Así es. Hay que cerrar el balance metalúrgico, y este balance metalúrgico, como es una operación dinámica,
se opera 24 horas, entre el cierre de las 12 del día y las 12 de la noche puede ir cambiando. Entonces hay toda una metodología y había una práctica de cómo hacer todo este trabajo. Hoy día, aparte de dar este nuevo procedimiento, estos mes a mes se van generando pequeñas variaciones. Yo le puedo contar que fui superintendente de planta Maipú y recibíamos en Sonacol y en todo el petróleo y combustible que se necesita para la región metropolitana. Siempre al cierre de mes habían diferentes ajustes. ¿Qué es lo que se hace habitualmente? Y traté de explicarlo en las láminas anteriores. Es que en la auditoría que ya se hace con auditores externos, este cierre anual o semestral se hace con un grado de precisión muchísimo más alto y mucha más exigencia. Incluso se pone la planta, en algunos casos, en relantí para poder hacer un balance de mejor calidad. Pero no es extraño que hayan pequeñas variaciones. Grandes variaciones, obviamente, Presidenta, es un tema que nos preocupa y un tema que se ha trabajado. Acá lo importante es darle la continuidad a las operaciones y asegurar que todas las acciones que hemos hecho no constituyen ningún problema que afecte el bolsillo de la ENAVI. Y nosotros nos hemos preocupado no solamente de tener mayor productividad, sino que tener transparencia total en el dinero que se nos ha encomendado cuidar. Y para eso, que haya un mes, que haya una variación un poco más o un poco menos, no cambia el resultado de la NAMI. Lo importante es que al cierre del año se haga esta auditoría con precisión y total transparencia, tanto en volumen como en leyes. Y ese trabajo, lo que se me ha asegurado y pagamos con la auditoría que tenemos hoy día con los auditores externos, es un trabajo que se hace y se hace en profundidad. Podemos tener la tranquilidad de que la NAMI, por estos cambios mensuales, estas pequeñas variaciones que existen, no hay daño económico, no hay nadie que se beneficie. Incluso voy más allá. Después de esta auditoría se vio cómo estos resultados podrían impactar los bonos de los trabajadores y trabajadoras. Y eso se ha hecho, se ha tomado y se ha trabajado. Lo importante acá es que transparentemos la información, le demos la mayor productividad a la ENAVI y que seamos capaces de esta mejora continua, que es un trabajo que se hace en toda empresa de esta magnitud. Esta es una empresa muy compleja, de mucha actividad operacional. Eso es muy complejo de hacer los cierre de mes. La precisión del cierre de mes tiene que ser en el entendido de lo que nos está entregando y ser fehaciente al trabajo que estamos haciendo y que las desviaciones sean menores. Pero nosotros cerrar un mes con mucha precisión nos puede significar en algunos casos tener que parar los procesos de fundición y eso sería muy honoroso para la NAMI. O sea, vicepresidente, lo que logro deducir es que la alteración del balance metalúrgico no incide en el estado financiero del ENAMI, ¿no es cierto? No hay adulteración, Presidenta. Es importantísimo que quede muy claro que aquí no se han adulterado datos. Puede ser que la práctica, como se hacía, no se... Ya, bueno, y a propósito de eso, ¿cuáles acciones se tomaron? O sea, hoy día existe, ¿no es cierto?, un procedimiento reglado, regulado, normado. Sí, y a partir de septiembre del 2020 estamos trabajando con ese procedimiento y se está cumpliendo 100% la metodología descrita en ese procedimiento. Diputado Eguiguren. Ok. Diputado Eguiguren. Quería complementar. Gracias, Presidenta. Presidenta, quiero primero agradecer la asistencia de quienes hoy día están en la comisión, pero quería partir señalando que si oí mal y escribí mal, el vicepresidente habló de una pérdida promedio de 53 millones al año. Yo tengo aquí el balance, el estado de resultados consolidado del año 2020, habla de 101 millones de pérdida. Quisiera, primero que todo,
que me conciliara eso, que me dijera a qué, cuál es, a qué se debe esa diferencia. Estamos hablando de millones de dólares. Después, Presidenta, si la deuda se explica por aumento de capital de trabajo, deberá haber aumentado la liquidez, ¿no? La liquidez o los activos circulantes. Primero, ¿nos podrían entregar la información de esa evolución? A mí me gustaría que pudiese llegar a la comisión la información de esa evolución. Lo segundo, el aumento del capital de trabajo, o el aumento de la deuda, perdón, para capital de trabajo, genera una mayor carga financiera, gastos, intereses, lo cual perjudica obviamente el resultado final, pero no necesariamente el resultado operacional. Entonces estaríamos hablando un poco de una ilusión de eficiencia. Yo quisiera saber el resultado también, las pérdidas por conceptos no operacionales que ha tenido ENAMI, no solamente operacionales. Lo tercero, bueno, que la reducción de azufre de que se habla es producto de fundir concentrado de escoria que no tiene azufre, pero implica obviamente mayor costo en combustible. Entonces, también ese es un punto que quisiera yo resaltar. Lo cuarto, respecto a la auditoría, de la auditoría que estamos hablando, a nosotros, igual que usted, yo lo tenía aquí, quisiera oficiar para que se nos entregara la auditoría metalúrgica, para hacerle una revisión al contenido y a su metodología. No solo pensar en los resultados únicamente, a mí me gustaría saber cómo se elaboró, cómo está construida esa auditoría. Y por último, Presidenta, el cambio de escoria de horno eléctrico a circulante de baja ley es también una ilusión de eficiencia, porque al reducir la pérdida y aumentar ficticiamente la recuperación, debe compararse, yo creo, la misma metodología para periodos anteriores y verificar la supuesta eficiencia. O sea, si nosotros aisláramos ese componente, me gustaría saber qué tan eficiente fue la gestión. Y por último, decir que el balance metalúrgico es lo más importante en la operación, porque muestra la eficiencia de la operación, Presidenta, y esto está directamente relacionado con los costos operacionales y ¿no es cierto?, y todo lo que son los parámetros operacionales. Entonces, yo me gustaría mucho que pudiésemos tener esta información aquí en la comisión lo antes posible, sobre todo esa auditoría metalúrgica que tanto hemos hablado hoy día. Ya el señor Iván Fortín, le quiero preguntar concretamente que me hable sobre el cumplimiento y evolución de los contratos de ánodos y qué opinión tiene él de la producción de los años 2019 y 2020. Buenas tardes, diputado. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Usted quiere que inmediatamente intervenga en su pregunta o a continuar? Discúlpeme, yo doy las palabras. Eso lo decía la Darle presidenta. la palabra al directorio para que termine lo que señalaba el diputado Eguiguren y solo sumarle al vicepresidente, porque entendí el fondo. Tengo dudas si es que esto nos genera, ¿no es cierto?, algún problema al final del día en lo que refiere al estado financiero. Eso va a ser parte también de lo que le vamos a preguntar también a expertos, ¿no es cierto?, porque la idea es entender también bien el procedimiento. La forma. Mi pregunta es, ¿por qué se terminan desvinculando
a trabajadores que hicieron, ¿no es cierto?, las denuncias, toda vez que las responsabilidades las deben asumir las personas que toman las decisiones, más allá si que a lo mejor no estaba establecido un procedimiento. Ahora, con respecto, ¿no es cierto?, al tema del balance metalúrgico, yo entiendo que en el intertanto aparece, ¿no es cierto?, el suceso de mayo en Paipote, donde hubo, ¿no es cierto?, emisiones que fueron excediendo la norma y que después, cruzando la información, que es un informe que nos llega a nosotros y cada uno de los miembros de la comisión investigadora del ENAMI tienen su poder, que nos hizo llegar don Carlos Fernández, con los resultados, ¿no es cierto?, que entregó la Subsecretaría de Medio Ambiente. Y a todas luces, lo que entrega el ENAMI, que incluso Marcelo Bustos ingresó también un oficio a Medio Ambiente explicando, ¿no es cierto?, en detalle, hay algunos y valores que no incorporó y que ahí, por supuesto, podría entrar la duda, pero le explicaba ahí a Medio Ambiente un poco lo que había sucedido, justifica el episodio de contaminación en Paipote. Dicho eso, ¿por qué se toman este tipo de decisiones cuando lo que uno espera, y acá quiero que quede como bien presente en esta comisión, cuando existen este tipo de situaciones que a lo menos da para investigar, revisar, porque llama la atención, es irregular, etcétera, uno finalmente toma este tipo de crisis en oportunidades, porque lo que uno quiere es cuidar a la empresa, porque lo que uno quiere es hacer uso eficiente de los recursos públicos, de los recursos de todos los chilenos y chilenas, y que siga cumpliendo el rol, ¿no es cierto?, de fomento de la pequeña y mediana minería, como lo hace el ENAMI. ¿Qué duda cabe? Pero las decisiones que se toman, de verdad que siento que es todo lo contrario, porque cuando existen denuncias, hay conductos regulares, hay protocolos, de verdad que uno no entiende. Por ejemplo, vicepresidente, ¿por qué usted invitó el 17 de mayo a don Carlos Fernández? ¿Qué pasó en esa conversación y por qué después de 2 semanas se desvinculan? No entiendo ahí. Hay algo que me gustaría entender antes de pasar, ¿no es cierto?, a don Iván Fortín, que de verdad ya no queda nada de tiempo. Y don Iván, permítame decirle que si es que no alcanzamos, me comprometo a que en la próxima sesión también tenga el espacio necesario, pero lamentablemente teníamos que también aprovechar al directorio en esta sesión. Discúlpeme. Muy bien, no se preocupe. Vicepresidente. Gracias, presidenta. Voy a partir por su pregunta. ¿Por qué se desvincula a quien supuestamente ha hecho la denuncia? Yo la verdad que no participé en ese proceso cuando él hizo la denuncia. Yo sí lo invité a Santiago para que venga a informar y hacer las presentaciones del caso. Lo escuché, tengo aquí en mi poder y lo traje para esta reunión, una descripción larga en pantalla que me hizo aquí en la pizarra que está conmigo, sobre todo este asunto de balance metalúrgico. Pero él vuelve a Paipote y él llega con una noticia diferente, que hay problemas en la información que se le entrega a la autoridad de medio ambiente, siendo que esa información está totalmente en línea, como expliqué anteriormente, con las autoridades de medio ambiente, y él comienza a una situación diferente, a malos tratos, malas formas de expresarse. Él tuvo una conversa conmigo. Yo, como expuse al inicio de esta presentación, para mí, para hacer este trabajo se necesitaban 2 elementos esenciales, que era que tenemos que trabajar con un equipo. El equipo es fundamental en este desarrollo. Según mi criterio, él ya había sido, habían conversado con él en algunas otras oportunidades, y yo estimé que él no estaba alineado con el equipo. Además, él venía incurriendo de alguna forma, en cosas que él ignoró por completo. Cuando él viene, pagado por la ENAMI, con hotelería, con viajes, con todo, a dar
su testimonio a Santiago, por qué emite algo que el día siguiente llega a Paipote expresando que hay otro problema diferente al que me expuso y planteó en esta descripción que hace él en pizarra. Entonces, yo creí que la necesidad de la empresa era muy clara, que necesitamos hacer un equipo que esté dispuesto a trabajar en forma conjunta, y como puse, para que exista trabajo en equipo y poder hacer esta mejora continua, que es lo que se hace en las empresas, necesito tener objetivos comunes y que el equipo lo comparta. Y él no compartía los del equipo, por lo cual yo como vicepresidente ejecutivo y representando a la NAMI, pensé que el trabajo de él no cabía en esta organización. Es más, nos tratamos de cambiar, pero también hubo ahí algunas polémicas y descubrimos y tomamos la decisión que la necesidad de la empresa era formar este equipo de trabajo y él no estaba alineado con el equipo. De acuerdo, diputado Eguiguren. Perdón. Perdón, para responder al diputado Eguiguren, muy importante lo que él nos plantea. El año pasado las pérdidas fueron sustancialmente mayores, pero yo hablo del promedio de las pérdidas de los últimos 10 años. Las pérdidas operacionales, diputado, no estoy hablando de las pérdidas de última línea. Las deudas operacionales son las que nos marcan si es que la NAMI es capaz de generar EBITDA positivo o EBITDA negativo. Nosotros tenemos que buscar que la NAMI, así como lo hemos logrado en los 2 meses, tener resultados operacionales positivos. Ese es un tremendo logro. Yo creo que el 2021 es el ejemplo de sustentabilidad que mencionamos, de tener resultados positivos. Y eso en los últimos 5 años por este equipo. Oiga, vicepresidente, bueno, usted maneja esta información de la adulteración de datos medioambientales, ¿cierto? Quiero reiterar, Presidenta, yo no tengo ninguna información de que haya habido adulteración de los datos medioambientales, como expuse anteriormente. Es mucho de largo plazo, del 2018 a la fecha, en que las emisiones de azufre han bajado en forma importante de 9.062 toneladas por año a 2.172. Y la captura subió de 90 a 97. Respecto a las emisiones de arsénico, que la norma dice 17 toneladas por año, con un 95% de captura superior, nosotros estamos en 96,8 capturas y la hemos bajado a 3,8 toneladas por año. El trabajo que se ha hecho respecto a esto es fundamental y esto está en línea. Toda la autoridad medioambiental, además de las municipalidades, y tenemos todo un sistema de monitoreo que este plan ha sido aprobado por la Super de Medio Ambiente y es el trabajo comunitario que tenemos con las comunidades. Hoy día Paipote, diciendo estas cosas y no diciendo la verdad de lo que han sido las emisiones, la estamos poniendo en tela de juicio. Hoy día ponen en tela de juicio que si la fundición de vida está o no en Paipote. Hoy día los números dicen que la fundición puede vivir en Paipote y es cuestión de que trabajemos de la mano con la autoridad y sobre todo con el medio ambiente, de modo a asegurar las emisiones y el aire que respira la comunidad. Oiga, vice, me llama la atención porque yo entiendo, claro, usted trata ahí de dar explicaciones ante lo que yo le pregunto, pero ustedes no han iniciado, y con esto termino, diputado Eguiguren, ustedes no han iniciado... Una moción de orden, que tenemos quórum por si usted quisiera alargar la comisión por lo menos 10 minutos más. De hecho, sí, si es que me permiten, y gracias por hacerme acordar, porque aprovechando que tengo quórum, quiero pedir también recabar el acuerdo para que podamos citar el día miércoles 12, porque es la única sesión extraordinaria que yo podría tener. Tengo que recabar el acuerdo formalmente, que ustedes me habían facultado, pero lo vuelvo a reiterar por la formalidad, para preguntarle a la sala, con la unanimidad de la sala, si es que nos permite poder sesionar paralelo a la sesión.
Yo les pediría que me colaboren en eso porque necesito poder tener una sesión adicional a las que teníamos establecido, así que ahí no sé si es que Cristina, secretaria abogada, nos puede colaborar también en la solicitud formal. Presidenta, voy a pedir el acuerdo. ¿Hay acuerdo? Sí, diputado Fuenzalía. Diputado Juan Fuenzalida, ¿por qué no da el acuerdo? Presidenta, Dígame. si fuera otro día no tengo ningún problema, pero el miércoles no voy a poder asistir. Tenemos visita al presidente en la zona. ¿Y puede mandar usted algún reemplazo, don Juan? Diputado, de verdad que no tenemos otro día miércoles. Tendría que pedirlo para mañana martes. Más difícil porque es de un día para otro y ya la próxima semana se termina. Si es que me puede ayudar con esa sola disposición y voluntad, usted me daría la opción para poder culminar bien esta sesión de comisión investigadora. Presidenta, ¿lo podemos ver al final de la comisión? Para ver si puedo obtener reemplazo, porque es re complicado los miércoles obtener reemplazo. Si es que no se sale de la sesión y me da el acuerdo al final, genial. O si es que lo piensa, pero para que no se vaya. Y recabar el acuerdo entonces, Cristina, para poder pasarnos unos 5 o 10 minutitos. Perfecto. Presidenta, ¿el horario lo vemos al final? ¿El horario en paralelo con la sala? Ya. Oiga, vicepresidente, gracias diputado Iguren por el alcance, me hizo acordar. Mire, yo lo escucho ahí que usted hace, ¿no es cierto?, como una explicación de las cosas que yo les pregunto, pero lo que a mí más me llama la atención es que teniendo estos antecedentes sobre la mesa, discutiéndolo en una comisión investigadora en la Cámara de Diputados y Diputadas, donde está en tela de juicio la adulteración de datos medioambientales, donde hay un informe que hace llegar, ¿no es cierto?, don Carlos, independiente de que si está fuera, ¿no es cierto?, de la empresa, ustedes ni siquiera, a lo menos, se les ha pasado por la cabeza revisar, investigar, iniciar un proceso, ¿no es cierto?, de fiscalización, hacer una auditoría interna, mencionárselo a Cochilco, no sé, o sea, como que yo veo como mucha explicación, justificación, pero cuando hay un dato tan grave como ese, que yo como vicepresidenta a mí me dicen algo que a lo mejor tiene mucho ruido, algo estará pasando. Se lo pregunto porque es como una tónica que hay adentro del ENAMI, querer, ¿no es cierto?, como que darle explicación a todos, pero muchas veces, y tengo harta experiencia en comisión investigadora, incluso la que hemos tenido con Codelco, que han iniciado de la misma manera y que han terminado de la peor forma, con escándalos, con situaciones aberrantes, donde efectivamente ha existido despilfarro de recursos fiscales, donde han generado incluso investigaciones penales, tribunales y de por medio también escándalos comunicacionales. Entonces se lo pregunto de manera muy respetuosa, ¿han iniciado alguna investigación sobre esta situación de adulteración, específicamente de datos medioambientales? O sea, yo solamente, perdón, diputada, solo desde mi punto, porque estos temas cada cierto tiempo aparecen. Lo primero es recordarle que aquí no hay adulteración de información, tal como mencionaba el vicepresidente. La información está en línea con todas las autoridades. O sea, uno lo ve hoy día en la página web y está la información. Es que, discúlpeme, es que si hay una diferencia, yo le voy a hacer llegar el informe que nos llegó de correos formales de la Subsecretaría de Medio Ambiente, donde los datos no coinciden con los que entrega el ENAMI. Ojo con eso. A ese punto quería llegar, la información está en línea con la autoridad. Y respecto del tema puntual que entiendo que el 23 de mayo, ahí Marcelo podría informar, pero no hay ningún tipo de incongruencia. Lo que sí le puedo decir, y eso es una demostración de que la información está en línea, que es que cada vez que existe un pic de emisión en la fundición, los primeros en enterarse son las comunidades, son las autoridades, y a raíz de eso es que la autoridad toma decisiones, toma acciones, como un dato de la causa en el marco de lo que estamos conversando. Cuando hubo un pic el 23 de mayo, que yo creo que el caso que está comentando, que comentó Carlos Fernández, la autoridad tomó una decisión, se vio con ENAMI
incluso la decisión fue la anticipación de la mantención de la fundición. O sea, eso viene a demostrar de que la información está en línea, que si la información no es buena o es un llamado de atención para la empresa, se tienen que tomar acciones y se han tomado desde ese punto de vista. Entonces, que haya incongruencia en la información es algo que por lo menos acá desconocemos, y quizás eso es la razón por la cual no se han tomado acciones más allá que las que obviamente se tienen que adoptar desde el punto de vista medioambiental. Eso es la ley de superintendencia de medio ambiente, los programas de cumplimiento que se han ido adoptando en los casos, el plan de acción operacional que actualizó ENAMI hace algún tiempo, y todos los procedimientos que se han comentado en esta sesión. No sé, Marcelo, si tú quieres agregar algo. No sé qué más complementar, digamos. Señora Presidenta, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, yo me sumo solamente a lo que dicho el vicepresidente y nuestro fiscal, en el sentido que la información dura de estos eventos está en línea. Son los monitores de CO2, o sea, la medición de CO2 está en línea, o sea, no hay ninguna posibilidad de hacer cualquier cambio ahí. También las emisiones de la planta PTGC, que es la planta que recoge los gases de salida de las plantas de ácido, también está en línea, y la metodología también está en línea. Después lo único que se hace distinto, se le hace un pequeño reporte a la autoridad preliminar, inmediatamente a las 24 horas, y después se hace, después de una semana aproximadamente, o 5 días, se hace un informe formal de la explicación de por qué, digamos, se produce ese evento y por qué el plan de acción operacional no fue efectivo en definitiva. Eso es lo único que se hace. Yo desconozco, digamos, si hay alguna discrepancia en la información que se ha entregado. Sí, de acuerdo. O sea, yo entiendo que la adulteración de datos medioambientales tiene que ver, ¿no es cierto?, con los parámetros operacionales que tiene, en este caso, el convertidor teniente. A mí me señalaban de que ni el convertidor teniente, el convertidor, planta de ácido, convertidores no están en línea. Por lo menos hasta lo que fue el suceso del 23 de mayo del año 2021. No sé si es que eso después, hoy día estarán, ¿no es cierto?, con información cruzada. Pero básicamente yo tengo, ¿no es cierto?, ahí un poco la observación con respecto a los parámetros operacionales. A eso se refiere cuando hablamos, ¿no es cierto?, de adulteración de datos. No sé si me explico. Eso habría que verificarlo caso a caso, pero lo que se hace ahí, se toman los datos desde el sistema de control distribuido. Tampoco aquí hay datos manuales ni nada. Todas las operaciones nuestras están siendo monitoreadas y controladas en tiempo real, digamos, por un sistema de control distribuido, y ahí va quedando almacenada toda la información, ¿no? Sí, porque las estaciones de monitoreo, incluso uno se puede, ¿no es cierto?, meter y puede revisar. Eso yo lo entiendo que están en línea. De hecho, siempre lo estamos ahí compartiendo con el director de Medio Ambiente de la Municipalidad de Copiapó. Pero no así esta otra información que es mucho más en detalle y que es la que pareciera ser que tiene un grado de dificultad en términos de la información que se maneja en distintos órganos estatales para efectos de fiscalización. Yo voy a hacer ingreso de un oficio con respecto a esta materia para ver si es que ustedes también pueden revisar estos aspectos y si es que a lo mejor también voy a hacer llegar estos antecedentes a Cochilco para que también inicien alguna fiscalización por parte de ellos para ver si es que podemos también tener claridad, porque yo lo que no me gustaría que en esta comisión investigadora quedara en el aire algunos aspectos que, por lo menos a mi juicio, creo que son importantes de considerar. Diputado Eguiguren. Diputado Eguiguren. Ahí sí, Presidenta. No puedo terminar la reunión sin traspasar una inquietud que no me consta, pero sí creo que es importante que me la aclaren, no hoy día, puede ser la próxima semana, o mandar un oficio. Me dicen que se vendió el señor Bustos, en la administración del señor Bustos, se destruyó el negocio de la fundición, que son ánodos de cobre. Vendió 110.000 toneladas concentrado de cobre producido por pequeños y medianos mineros adquiridos por ENAMI y los vendió a Codelco.
Entonces, primero, me gustaría saber si eso es verdad, si no es verdad, y si nos puede responder por escrito, con oficio, y a cuánto, y si es verdad, me gustaría saber a cuánto se le compró y a cuánto se vendió, cuánto fue el retorno de esa operación, cuál es el resultado de ese negocio, y si es verdad, ¿no? Y lo otro, que yo entiendo, Presidenta, que en el periodo de la legislatura anterior hubo una comisión investigadora por lo que se llamó el cambiazo, ¿no? Yo no sé si usted estaba en esa comisión investigadora. Robo concentrado de cobre. Bueno, me dicen que los mismos actores que estuvieron en ese momento son los que están hoy día. Entonces yo quiero también saber, porque yo lo pregunto, porque lo ignoro, me gustaría saber si esos actores que estuvieron presentes en esa situación que produjo una comisión investigadora son los mismos que están hoy día presentes en esta también situación. Y lo otro, por último, decir, Presidenta, que la Superintendencia de Medio Ambiente de Paipote tiene 10 infracciones a las normas de emisión de azufre y arsénico, lo estoy leyendo, en los años 2019 y 2020, de los cuales 4 fueron catalogadas de gravísimas según la Superintendencia. Y esto afecta obviamente a la gente de Tierra Amarilla y Copiapó. Entonces, la salud de los ciudadanos es lo más importante. Hoy día estamos tratando de fortalecer la legislación medioambiental y la verdad es que también me gustaría ver cómo ENAMI se hace cargo de esa situación. Y reitero, me gustaría que nos mandaran una respuesta por escrito de que si lo que les he dicho, que también se lo puedo mandar por escrito, ¿no es cierto, secretaria? También para que ellos sepan, ¿es cierto o no es cierto? Porque si es así, estaríamos en una situación muy compleja. Sí, antes de culminar, quiero ofrecer la palabra al director a propósito de la pregunta que hace el diputado Iguren sobre los trabajadores que prestaban, ¿no es cierto?, también colaboración en Codelco, División El Salvador, y que hoy día, si es que la pregunta es, entiendo, si son los mismos que están bajo las operaciones, ¿no es cierto?, de la ENAMI. Sí, voy a pasar la palabra a Marcelo Urso. Presidenta, lo primero es, pues, el diputado Iguren, nosotros en operaciones no vendemos cobre, lo hace la agencia comercial, así que la operación no tiene ninguna facultad para vender ni un kilo de cobre, es lo primero. Sobre lo que se comenta ahora del cambiazo, digamos, en realidad ya lo precisó nuestro vicepresidente, en esa oportunidad, ¿no es cierto?, que fue un robo de concentrado a Codelco, concentrado que venía directamente de Escondida y que nunca llegó a Codelco. En esa oportunidad yo declaré como gerente de operaciones de la división, o sea, gerente de operaciones, tal como se dijo, es la persona que dirige todas las operaciones, las 3 minas, las 2 plantas y las fundiciones de refinería. Y en ese sentido, obviamente, el detalle de cada una de las operaciones a ese nivel no se maneja. Pero sí declaré en cómo ha afectado esa operación a los intereses de Codelco. Yo posteriormente, como se dijo, también seguí Codelco, seguí como asesor del vicepresidente, y finalmente todo eso que se habla del cambiazo, hubo un juicio larguísimo en la cual Codelco fue indemnizado con una cifra que no recuerdo bien, del orden de 36 o 40 millones de dólares. Eso es lo único que puedo decir y agregar también las precisiones del señor Iguren, que están equívocas en los procesos nuestros, a pesar de que baje el azufre, siguen siendo autógenos, tanto la conversión y la conversión y la fusión en el convertidor teniente, así que no hay adición de combustible, solamente se adiciona de combustible cuando la producción para. Y los últimos años hemos tenido un mayor ingreso de azufre, a pesar de que ha bajado el azufre como porcentaje, pero hemos aumentado la fusión. Así que es totalmente al revés. Y los comentarios sobre el rendimiento metalúrgico, regulación metalúrgica, se discriminan entre lo que es metálico, cuando sumamos ánodos y cátodos, y también a ánodos, por lo cual estamos siempre
vigilando cuál es el nivel de eficiencia tanto de la fundición por separado, también con la integración por mata. Y lo único que les puedo decir es que la eficiencia es muy alta, está en el estado del arte hoy día y es comparable con los mejores del mercado en lo que hemos logrado al hacer esta integración de las obras. Es totalmente concreto. Con eso es lo único que les puedo agregar. Don Marcelo, disculpe, yo no lo había visto de acá, se ve súper pequeño. Gusto de saludarlo. Yo me recuerdo de usted, pero yo entiendo que dentro de lo que sucedió en la investigación del robo concentrado de cobre, hubieron dos desvinculaciones a propósito de este caso. Y una de las vinculaciones fue usted. No fue por un acto administrativo de su salida y que haya querido de manera voluntaria. Yo entiendo que fue una desvinculación. Diputada, yo quiero dejar muy claro. ¿Sí? Posterior a esa investigación, yo seguí desempeñándome como asesor del vicepresidente Norte, y eso lo puede verificar usted con Codelco. Y Se fue de El Salvador. Fuera de Salvador. Fue de Salvador. Mi siguiente nominación fue como asesor del vicepresidente de Operaciones Norte, y por eso sí se citan ahí las personas. Partí trabajando con Marcelo Ullouta, un destacado profesional que venía de HP, con una trayectoria impecable en la minería chilena, y después seguí con Octavio Aranea, que es el actual presidente ejecutivo de Codelco. Así que la información que usted maneja está errada, lamentablemente, no con su fuente. No, está bien porque es un oficio que hay, pero las desvinculaciones de la división El Salvador, no sabía que usted la habían cambiado a otra división o a otro rol al interior de Codelco, y igual, desconocía completamente eso, pero sí tengo el oficio y se lo voy a hacer llegar de que la desvinculación a propósito de esta comisión investigadora que se le hace a los dos funcionarios, división El Salvador, desconocía que quedaba dentro de Codelco igual. Y le pregunto a usted, don Marcelo, su opinión, porque yo entiendo que dentro de todos estos aspectos que nosotros hemos comentado el día de hoy, todo esto está bajo su alero. ¿Qué información usted tiene en el detalle? ¿Efectivamente ha cursado alguna investigación con respecto a esta denuncia que hay del manejo, ¿no es cierto?, de alteración de datos medioambientales? A su juicio, ¿qué le parece a usted esta adulteración del balance metalúrgico? ¿Qué efecto podría tener? ¿Usted cree que eso es parte de algunas situaciones de el estado financiero que no han sido la más óptima de NAMI? ¿Ha tenido alguna incidencia esto que mencionamos nosotros? ¿O usted dice que realmente, como también lo mencionaba el vicepresidente, un poco no es tanto, así lo puse yo, lo acabo de escribir, entre comillas, le preguntaba yo, ¿afecta al estado financiero? Y el vicepresidente me dice, no tanto. O sea, algo parece que hay, pero no tanto. ¿Cuál es el argumento que me podría dar usted, don Marcelo? Mire, con 35 años de experiencia le puedo decir que los balances metalúrgicos acá no son ni mejores ni peores que las de las otras operaciones que he estado. Yo he estado en 9 operaciones en 5 compañías distintas, y como en todas las compañías hay ajustes que se van haciendo en este tipo de procesos. Y hay mejoramientos que se van haciendo constantemente. Nuestro auditor mencionó algunos mejoramientos que se están haciendo para verificar la información de mejor manera, de manera automática, sin la participación de las personas, digamos, de tal manera que los bancos de datos fluyen directamente a los mecanismos de balance. El balance es una tarea bien compleja, que toma mucho tiempo, y a mi modo de ver, todo lo que yo he visto hasta el minuto son rectificaciones, mejoramientos, están en ese orden en ese tenor de calificación, en ningún caso de adulteración. Eso es lo único que les puedo decir. Ahora, como estas cosas son significativamente menores en el estado del resultado, lo que estamos hablando hoy de una deuda acumulada que es 1 millón, ¿cierto?, con pérdida el año pasado del orden de 100 millones, obviamente aquí estamos hablando de varios órdenes de magnitud inferiores. O sea, esto no... Hay obviamente, y cuando se refieren a que son irrelevantes, se refiere a que son órdenes de magnitud más abajo de los valores que se están mencionando con esa deuda y con la pérdida del año pasado. Eso es lo único que le puedo asegurar. Perdón, estaba silenciada. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Diputado Eguiguren. Para una moción de orden, nosotros pedimos el balance metalúrgico, ¿no es cierto? ¿Está pedido o no? ¿Se puede pedir nosotros estamos pidiendo... ¿Sí? Perdón, diputado, dígame. No, podemos pedir
tomar el acuerdo a pedir el balance metalúrgico y revisar para revisar sus datos. Sí, de hecho lo que yo le estaba pidiendo al vice que se comprometió es el informe de la auditoría interna que hizo el ENAMI, que es la real, ¿no es cierto? No el resumen ejecutivo ni la respuesta del oficio, sino que el informe con los resultados y las conclusiones. Eso es lo que estamos pidiendo, por lo tanto ahí me imagino que van a aparecer el balance metalúrgico, cuáles fueron también la denuncia, cómo se contrarresta, me imagino que todo eso sale y también dentro de los resultados, si es que queda a conocer de que efectivamente hubo, ¿no es cierto?, un problema, decían ahí que era un error involuntario, y cuáles fueron también lo que se logró detectar, porque no había, parece, un procedimiento regular, más bien predeterminado, no había como un conducto regular. Bueno, eso es parte de lo que nosotros le estamos pidiendo, diputada Eguiguren. Ya. Además... No, está bien, interesante porque entendamos que no hay pérdidas pequeñas cuando son dineros del Estado, y la verdad que es bueno revisar todo. Y yo, como vengo del mundo del retail, donde tenía un jefe que me miraba la última línea siempre, yo me acostumbré en mi ejercicio profesional a mirar el estado de resultado completo hasta la última línea, porque ahí está la verdad de la milanesa. Entonces, yo me gustaría tener esos informes, esos resultados para analizarlos detalladamente. Sí, y de hecho yo le quiero pedir al ENAMI si es que es posible que nos puedan hacer llegar el informe de aquí a mañana, porque nosotros también estos antecedentes tenemos que hacérselo llegar a Cochilco antes de que ellos vengan a exponer. ¿Ya? ¿Es posible eso? Sí, afirmativo. Sí, posible. Muchas gracias. No sé si es que alguien más quiere hacer uso de la palabra. Yo quiero pedirle las mil disculpas a don Iván Fortín. Don Iván, yo me comprometo a dar espacio porque a nosotros nos interesa mucho también su visión con respecto, ¿no es cierto?, a la ley de los minerales, cómo funciona también en la interna, también su visión más técnica, ¿no es cierto?, en esta materia. Por lo tanto, voy a ordenar las sesiones siguientes de tal manera que usted también tenga un espacio para que nosotros le podamos hacer algunas consultas. Y recabe la unanimidad del señor González. Ah, de veras. Perdona, ¿alguien de NAMI había hecho uso de la palabra? Es que yo como que justo... ¿Sí? Sí, Omar. Lo que quería aclarar, que lo dijo el presidente del sindicato, al gerente de auditoría y a nadie de mi equipo se nos había solicitado los resultados de esta auditoría. Nosotros como gerencia le reportamos a los directores y al vicepresidente ejecutivo. Las auditorías no son entregadas a los trabajadores, son entregadas a esa instancia y obviamente a los gerentes responsables. La primera vez que el sindicato se acerca a mí formalmente a pedirme este informe es el 13 de mayo del 2021, que tengo acá el correo, donde me pide esa información. Y el mismo 13 de mayo le respondo a los dirigentes sindicales que no conocía esa información, no estaba dentro de mis atribuciones y que iba a hacer las consultas necesarias. Y el 14 ya decidimos una fecha de reunión para presentarle los resultados de la auditoría. Ese informe, obviamente, un resumen más ejecutivo, es el mismo que le presentamos a los dirigentes sindicales de supervisores y el mismo informe que le presentamos a los directores, ¿ya?, en el comité de auditoría. Por lo tanto, al día de mañana usted va a tener el informe completo. Pero quería aclarar esa situación. Perfecto, don Omar. No, muy de acuerdo. Me sabía toda esa línea cronológica. Desconocía que no le habían hecho la solicitud formal. Yo entiendo que sí, pero eso no es cierto que quedan palabras. Si es que no hay un documento, por supuesto, don Omar, es así, pues. No sé si es que alguien más quiere hacer uso de la palabra. Sí, presidenta, aquí de la oficina central de NAMI. Vicepresidente. Solo aclarar, presidenta, que con el sindicato nosotros hemos tenido reiteradas reuniones, hemos tenido tanto cartas por escrito y personales en las que se le ha manifestado las diferentes situaciones y se ha atendido esto. Yo como vicepresidente ejecutivo he tenido prácticamente 7 reuniones con ellos,
durante estos 8 o 9 meses que llevo como vicepresidente, en los cuales se han tratado todos los temas y las cartas que me han llegado las he respondido. Obviamente no me puedo hacer cargo de la carta que se le envía al ministro, que no es mío responder, pero las reuniones que hemos tenido con los sindicatos han sido fluidas, han sido constantes, en forma mensual, y no sé realmente cuál es el fondo del reclamo de que no han sido informados, al menos por esta vicepresidencia de la República. Perfecto. Bueno, quiero agradecerle a usted, vicepresidente del ENAMI, y a través suyo también a todos los que lo acompañaron en la sesión de hoy. Le agradezco también la participación y gracias también a don Iván Fortín. Tengo la deuda con usted, cóbremela, pero de todas maneras ahí el diputado Iguren me va a estar ahí insistiéndome para que pueda ser parte de esta comisión, pero así me comprometo también en esta sesión al frente suyo, ningún problema. Y quiero agradecer también a todos los que hoy día nos acompañaron también en la sesión de hoy. Quiero recabar por última vez el acuerdo, ya porque tenemos que culminar, para poder solicitar formalmente a la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas sesionar el miércoles 12 de enero. Horario tendría que ser, Cristi, a las 10:30. Claro, 10:30, 11:30, hasta las 11:30, que sea una hora. 12, ideal. Pero igual estamos votando como en esos horarios. Yo estoy de acuerdo. Sí, gracias, diputado Fuenzalida, muchas gracias. Tan magnánimo. Entonces, recabado el acuerdo. Muchas gracias y por haberse cumplido... Cristi, 10:30, ¿cierto? 10:30, 12 o 10:30, 11:30. 10:30, 12. Si terminamos antes, mejor. Bueno. Perfecto. Y por haberse cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias, que tengan una bonita tarde.